como venía diciendo, nosotros podemos construir diferentes dashboards. Voy a mostrarles en este momento un dashboard que se crea siguiendo eso. Entonces, hay un archivo, bueno, ahí está recogiendo datos. Hay un archivo HTML en el que uno ubica todos estos cuadros, estas etiquetas, cuadros de texto, cuadros de texto, cuadros numéricos, botones, relojitos, tanques, termómetros, deslizadores para ajustar set points, indicadores de barras horizontales, selectores para enviar opciones al autómata, cuadros de texto en que puedo poner que dependa del texto, que depende de lo que leamos, tablas que se van llenando a medida que consultemos y gráficos que muestran lo que tienen esas tablas. Esos son dashboards que se pueden realizar. Hugo levantó la mano. Mario, cuando uno hace una consulta al broker, en el broker debe de haber algún software que entienda qué es lo que le estoy consultando para que me responda o cuál es el funcionamiento de eso. Si usted le escribe al broker, el que le dice al broker qué es lo que debe responder, ¿sí? Es esto. Ya vamos a estar aquí. O sea, en la consulta, si esta es la consulta que se le hace al broker, ¿sí? Voy a resaltar. Ahí está en la mitad la consulta, lo que pasa es que la toco directamente, se abre. En la consulta, que os lo voy a explicar enseguida, está aquí el Modbus TCP/IP. El Modbus TCP es el que le dice al autómata qué debe escribir o qué debe responder. Y lo que responde el autómata va a llegar en el formato JSON, en la llave o en la variable value, ¿sí? Entonces, lo que le dice al autómata que debe leer o escribir es el Modbus TCP. Y como el Modbus TCP decimos que está envuelto dentro del JSON, que ahorita lo vamos a explicar ya bien en detalle. Y aquí está explicado en el capítulo cómo está compuesto el Modbus TCP. Esta escritura de Modbus TCP si bien está explicada aquí, por todo Internet existe demasiada documentación de qué es el Modbus TCP y cómo está conformado. Aquí la única desviación que tenemos con respecto al Modbus TCP que explican por todas las páginas es estos datos que dicen que en la documentación oficial se dice que ese valor es 00 para indicar que en Modbus nosotros ahí ponemos lo que es el alias del autómata programable. De resto, se cumplen todas las normas del Modbus TCP. Es el que le dice al autómata programable qué es lo que se va a hacer. No sé si estoy claro en eso o era por otro lado la pregunta. Hugo. Si era por ese lado la pregunta. Bueno, entonces Alejandro levantó la mano también. Bueno, Luis Fernando. Hola, Carlos. Carlos, yo le hago la pregunta de otra manera. Cuando uno solicita el servicio de broker, entonces uno le pide a algún proveedor como Amazon o los proveedores de broker y ellos le entregan a uno las especificaciones para uno poder hablar con el broker, o eso es un estándar. No, el broker lo tiene Tecvolución. En Amazon lo que usted obtiene es, digamos, en Amazon existe un broker de Amazon, ya digamos, si uno va a trabajar con un broker de Amazon, debe leer la documentación que Amazon establece para ese broker y ya el broker que trabaja con el AMP directamente es un broker que lo provee Tecvolución. Puede proveer brokers estándar, por ejemplo, broker MQTT, ya trabajaría bajo MQTT, o Amazon le puede proveer también lo que es un servidor privado virtual. Nosotros, por ejemplo, tenemos todos estos brokers, los tenemos públicos en un servidor privado virtual, ¿sí? Y ese es
ahí es donde la gente accede a través de la IP 18.191.129.89. Ese es un broker de Tecvolución, y ese broker de Tecvolución está en un servidor de Tecvolución, ¿sí? Si alguien quiere que le lancen un broker con un puerto diferente en el servidor de Tecvolución, hace la petición a Adriana. Y si alguien quiere tener su propio broker, ya debe comprar, nosotros le podemos vender un broker. O sea, el broker es un programa ejecutable que lo instala en su servidor. Eso es, digamos, si uno compra un broker, pues tiene su servicio, no tiene que volver a pagar nada a nadie, ¿cierto? Si ya, ¿por qué? Porque está manejando pues sus propios sistemas. Si no, pues trabaja con un broker, de Tecvolución o broker de Tecvolución. Hay dos brokers, el que es libre, sí, que es donde está todo el mundo, o ya canales dedicados que ya se negocia pues a costos relativamente muy bajos. Luis Fernando levantó la mano de nuevo. Perdón. ¿Escucha? Sí. Sí. Carlos, entonces la pregunta es, como ahora estamos en proceso de estudio, de pruebas, ¿en qué momento yo, por ejemplo, si ya tengo un usuario con más, digamos, que va a necesitar 20 autómatas, 40 autómatas, ¿en qué momento ya, por ejemplo, para Tecvolución dice, bueno, este estudiante ya se me volvió más interesante porque me está consumiendo más servicios de broker y de automatización? Pues, ¿en qué momento yo le puedo decir a Tecvolución, venga, yo ya tengo más de 50 usuarios, podemos hacer un negocio porque eso ya va a ser algo constante y mensual? Lo que pasa es que el que decide generalmente es el cliente por una razón, porque si usted está en un broker donde está todo el mundo y hay gente, por ejemplo, haciendo consultas cada segundo, usted va a tener una latencia mayor, va a tener que posiblemente algunas de sus transacciones se demoren o no lleguen y después de un ratico así aparecen, entonces va a ver que su servicio no es tan puro, ¿cierto? O sea, como tan eficiente, porque está compartido con todo el mundo, ¿cierto? Es como viajar en bus. Entonces usted ya ahí de pronto contrata mejor un taxi, ya eso lo decide el cliente. No es que nosotros lo pongamos malo a propósito para que nos tengan que contratar por otro lado, sino que eso es normal, pues donde está todo el mundo pidiendo y todo el que tenga un autómata está consultando ahí, pues no va a tener el mismo performance de donde uno está solito, ¿cierto? Entonces el cliente mismo lo decide, y el cliente inclusive lo decide porque dice, pues si yo ya estoy devengando con esto, pues me sirve tener canal aparte. Pero si uno apenas está arrancando y uno todavía está como haciéndole demostraciones al cliente de que mire que lo mío sí funciona, para ver si ya él sí se encarreta con mi producto, entonces ahí hay que definitivamente no tener muchos costos, y en ese sentido nosotros los apoyamos a ustedes. No sé si está claro. Sí, con Adriana hablaríamos directamente. Venga, Adriana, necesito un servicio de broker para 100. No, la cantidad, usted necesita un broker, nosotros le lanzamos otro broker con un puerto, porque lo que sí es cierto es que los canales de Amazon y el servidor de Amazon tienen muy buena velocidad y los canales mucho ancho de banda. Entonces ahí lo que ocurre es que usted pide y dice, necesito lánceme otro broker. Entonces ahí sí, eso le cuesta tanto. Usted ya ve que su broker está saturado, lánceme otro, eso cuesta tanto. Sí, está claro. Sí. Ok, gracias, Carlos. Pero la idea es que eso sea otra cosa. Nosotros manejamos el concepto de no hacer lo siguiente. O sea, muchos prestadores de servicios lo que hacen es esto: cuando la empresa ven que ya está ganando plática, entonces le empiezan a apretar los costos. Entonces ustedes terminan quedando como atrapados en la mitad de un cliente que no quiere pagar tanto y un proveedor que le está apretando, y termina uno como haciendo nada, ¿sí? Como trabajando para el otro, ¿sí? La idea es que no ocurra eso. Por eso la idea es que en cada caso sentemos y negociamos, porque ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Que el sistema se sostenga, y el sistema, como se sostiene, pues pagándole a Amazon lo que vale el servidor, ¿cierto?
y porque seguro que si ustedes empiezan a pedir más ancho de banda, Amazon empieza a detectar más ancho de banda, eso está, Amazon trabaja por demanda, entonces nos empieza a subir el costo del servidor. Entonces, aunque ya cuando se tenga, digamos, las cifras que usted me está hablando, la recomendación es no trabajar en servidor nuestro, sino abrir su propio servidor en Amazon, que eso es relativamente económico, y montar ahí sus propios brokers, porque nosotros le venderíamos el broker, porque eso le da total autonomía, no depende usted de si nosotros nos movimos, si no nos movimos, si le actualizamos, usted hace todo su sistema. Ya, o sea, estamos abiertos a todas las posibilidades. Diego iba a preguntar. Sí, Carlos, buenos días. Buenos No, días. mira, la pregunta que te iba a hacer es, si yo, por ejemplo, ya tengo un SaaS, puede ser AWS o en Azure, con cualquiera de Sí. estos, pues ya tengo mi plataforma y digamos que yo, lo que estás explicando ahorita es, uno ya quiere hacer es un data lake, ¿cierto? Eso. Con esos datos y todo eso. Entonces vamos a suponer que yo negocio contigo el broker, ¿sí o no? Sí. Como privado, pues, ¿cierto? Que lo necesito para mi especificación, así como el compañero estaba hablando ahorita, que ya tiene una cantidad de aplicaciones y todo eso. Ustedes dan asistencia para esa conexión, ¿cierto? Sí, hasta que le quede rodando completamente. Perfecto, listo. Lo importante es saber que, Diego, que su servidor corra Windows. Sí, listo. Sí. Es en Windows, bueno, listo. Esa es la primera pregunta. Y la otra pregunta es, en el caso de que yo quiera hacer conectividad, digamos, otro tipo de conectividad, el MQTT también, digamos, lo acepta Azure, lo acepta también AWS, o la otra es bueno, hay otro tipo de, ustedes también pueden proveer ese servicio. No, o sea, el autómata, como vimos en las sesiones anteriores, se deja programar en QTT, o sea, en MQTT. Sí. Ya usted lo programa, usted le configura los tópicos y de ahí para arriba, como usted lo quiera hacer. Ya si necesita asesoría, pues también le damos asesoría, ¿sí? Pero Listo. ya es abierto como lo haría con cualquier Arduino. Perfecto, listo. Muchas gracias, Carlos. Lo Diego. Bueno, entonces, como ustedes observan, nosotros lo que hemos pretendido es tener un esquema, o sea, más que ser unos proveedores de comunicaciones o de aplicaciones, lo que tenemos es un sistema con equipos de campo, con controladores que les permite a ustedes montar sus negocios de adquisición de datos y de atender sus clientes y de montar, sí, su negocio de monitoreo y seguimiento antes que ser nosotros los del negocio, ¿cierto? Ese es, digamos, lo que hemos tratado de impulsar. No es tan sencillo porque de todas maneras, pues cuando hablamos de un negocio de esos, tienen que ya proveer los recursos necesarios. Un negocio de esos por lo menos necesita dedicación, porque hay que estar atendiendo las bases de datos, hay que estar haciendo una serie de actividades y sobre todo lo mayor es atender los clientes, ¿cierto? Entonces, nosotros les ofrecemos prácticamente todos esos recursos. Tratamos de cuando ponemos un dashboard, unos brokers libres, es para que ustedes puedan escalar su negocio y mientras hacen el escalamiento del negocio no tengan problema con costos, porque es que a veces uno apenas escalando un negocio y lo están comiendo los costos, entonces ahí es donde se muere el negocio. Ahora en esta segunda parte vamos a trabajar la especificación fuerte interna de los protocolos. Entonces, aquí vemos, vamos a orientarnos mucho a los dashboard, a los brokers que son con persistencia, ¿no? Cuando decimos persistencia nos referimos a que el dashboard es capaz de almacenar datos. El dashboard de persistencia, cuando les suministramos una capa de persistencia, ella viene con SQLite, que es una base de datos muy libre, admite hasta 1 terabyte de datos, o sea, eso para telemetría podríamos decir que es infinito, o sea, puede tener tablas lo largas que ustedes quieran. La tabla nuestra es muy sencilla, es una tabla básicamente, el sistema tiene la siguiente estructura, entonces decimos que
aquí está el AMP con su posiblemente RTU. Y entonces decíamos que por Wi-Fi se conecta al broker de la nube y aquí entonces está el broker. Entonces decimos que el broker se comunica a través de Modbus TCP, que ahí está la especificación del documento, y de aquí hacia allá él trabaja web service. ¿Qué es ese web service? O sea, trabajemos en la API de RESTful, ¿sí? Bueno, entonces, de aquí puedes llegar directamente a aplicaciones, ¿sí? Que están en la nube o en computadores de los usuarios, o puede hacerlo a través de lo que llamamos el broker de persistencia, que se ve como otro broker. Y entonces también puede comunicarse con estas aplicaciones. Entonces, una aplicación de estas consulta, y la consulta es tipo Modbus, pasa derecho hasta el autómata y él responde. Pero si es tipo query, entonces la respuesta queda aquí en este broker. Y este broker le podemos consultar para que, le podemos programar a este broker para que él sea solito el que haga las consultas y nos las vaya almacenando en una base de datos. Entonces la base de datos es una sola base de datos o sea, cada broker de persistencia tiene su propia base de datos, que la base de datos tiene un nombre que, vamos a mirar aquí aparece. Entonces, por ejemplo, aquí dice DBAS 1029, entonces los nombres tienen eso. Entonces aquí dice DBAS. Entonces, si es 1029 es porque es del broker 1029, o sea, en cada broker de persistencia hay una sola base de datos y esa base de datos se llama con el nombre del puerto, ¿sí? DBAS y el puerto, o sea, si el broker estuviera en un puerto 1048, entonces se llamaría la base de datos DBAS 1048. Eso es fijo, ¿sí? Diego, si la pregunta es general, ya ahorita la respondo después de la explicación, ¿sí? Es de la base de datos, sí. Es simplemente que me estaban mencionando que la base de datos de ustedes es relacional. También trabajan con indexadas, como las de MongoDB o cosas así. No, inclusive aunque es una base de datos relacional, la usamos plana, o sea, no tiene, no hace las relaciones, no trabaja entidad-relación. Usamos SQLite porque es muy versátil, pero realmente no estamos usando lo relacional de ella. Es básicamente como si fuera una base de datos plana. Listo, Carlos, gracias. Sí, lo que pasa es que esa base de datos es oculta, o sea, a esa base de datos no tiene acceso sino el dueño del broker, ¿sí? ¿En qué sentido? O sea, el dueño del broker es el que, cuando se crea el broker, se crea la base de datos y van pegadas, ¿sí? Si ya, y entonces si uno necesita otra base de datos distintas, es otro broker con su propia base de datos. Pero en cambio las tablas sí se pueden crear, se pueden crear N tablas, ¿sí? Y las tablas las crea la aplicación. ¿Cómo? Entonces, como vemos aquí abajo, por ejemplo, aquí hay una tabla que se llama AMP 0119. Podemos colocar el nombre que quieren. Entonces, cuando se llama AMP 0119, le estamos diciendo que aquí estamos como usando cierta nomenclatura, es que la tabla es del autómata que está en el alias 0119. Estas tablas tienen una estructura que nosotros tampoco la podemos modificar, es una estructura única. ¿Cuál es? Tiene el time y tiene la data, no tiene nada más. Entonces, ¿qué es el time? Es el epoch del momento en que se consultó la base de datos y la data son los datos que entregó el autómata, o sea, lo que se va a llamar en el JSON la casilla value, o sea, tiene solo el valor y la data, no tiene nada más. Entonces tiene el epoch y la data, esa tabla no tiene otra cosa, nosotros creamos la tabla y ella no va a tener sino esa estructura, ¿sí?
A que tenga otra estructura más compleja, no necesita todo lo otro que uno quiera hacer, ya lo debe hacer dentro de la aplicación. ¿Por qué? Porque es más ágil hacerlo de esa manera que ponerse a montarle un esquema a esto arriba, porque necesitamos por lo menos que haya persistencia, y la persistencia más simple es guardar la fecha y los datos. Ya todo lo otro, relacionar eso con otras cosas, eso es más conveniente hacerlo en otras aplicaciones, ya directamente en las aplicaciones que cada quien hace, porque allá puede montarlo a una Mongo, a una base relacional, crear un esquema de datos, hacer consultas a bases de datos externas que tengan el precio del kilovatio hora, el precio del dólar, la temperatura de la ciudad, la irradiancia del lugar. Puede hacer ya consultar todas esas otras bases de datos y consultarlo. Entonces aquí solamente vamos a tener eso. Entonces nosotros, cuando tenemos un broker de persistencia, tenemos una base de datos que exclusivamente tiene que ver con ese bloque de persistencia y está hecho en SQLite. ¿Sí? Esto es como solo por información, pero la base de datos había podido ser hecha en archivo plano, en cualquier otra modalidad. De todo lo que estudiamos, SQLite nos dio el mejor performance para este tipo de trabajo. Luego, entonces, nosotros creamos la tabla, o sea, la creamos cuando hacemos la consulta W, ahí se crea la tabla, y si hacemos un W y la tabla existía, pues estamos cambiándole reconfigurándola, pero si la tabla no existía, pues se crea. Y la tabla solamente va a guardar el tiempo en que se hizo la consulta y los datos. No tiene otra. Entonces, viendo aquí las tramas, vamos a revisarlas. Entonces, la primera es una consulta donde le preguntamos al 1029, que el 1029 decimos que es cuando aplicamos al 1029 sabemos que ese es un broker de persistencia. Cuando le decimos Modbus es que queremos derecho enviar al autómata, y aquí va la trama Modbus TCP, ¿sí? Con su clave interna del autómata. O sea, esta ABCD es lo que le programamos al autómata como token, o sea, su seguridad. Y aquí aparece 001, al autómata al que le vamos a preguntar qué es 0119, el cantidad de datos, quiere decir que vamos a leer en el autómata 0 la función 04 que lee el registro de entrada desde el registro 0, y vamos a leer 16 registros. Ese es el Modbus TCP. Entonces, si nosotros cogemos esa información y la llamamos, ahora sí voy a ir al documento que ahorita se nos saltaba, ¿sí? Y esta es la misma que estamos viendo allá. Entonces, cuando le decimos, entonces vemos que ella ahí mismo nos responde. Ahí le dijimos a un 1029, a un 1032, vamos a llamarlo a un 1029, y cuando hacemos lo mismo, entonces vamos a amplificar aquí para que lo veamos. Entonces vemos lo siguiente, que se preguntó a esa IP, al 1029, se preguntó Modbus, aquí está la trama de datos. Esta S quiere decir que nos muestre los datos en forma de números decimales. Si le quitamos esa S entre paréntesis, nos muestra los datos en hexadecimal todos pegados. Y nos respondió la fecha en que se hizo la consulta. Voy a volver a hacer la consulta en este instante. Ahí me volvió a cambiar. Los datos ahí son 0, o sea, el autómata tiene 0 en esas variables. Cojo esta fecha, le doy control C, me vengo aquí al convertidor, pego esa fecha, le digo que me muestre, y me está diciendo que fue hecha el sábado 22 de noviembre de 2025 a las 8:54 de la mañana, ¿sí? O sea, en este instante. Miren qué interesante el epoch, ¿sí? Y de nuevo, uno no tiene que hacer esto, lo hago aquí por demostración, pero ese dato de fecha a epoch y de epoch a fecha, eso lo podemos hacer directamente en el dashboard. O sea, existen esas funciones, inclusive nosotros tenemos un modelo de dashboard. Voy a mostrarles el dashboard que estábamos trabajando ahora, sí, Si yo le digo que me muestre el código de Java, allá aparecen aparecen las dos funciones, la que convierte de epoch a fecha y la que convierte de fecha a epoch. O sea que observen cómo es de estable esa página, sigue recolectando datos, ¿sí? Aquí podemos tener
distintos tipos de figuras, ¿cierto? Líneas, tortas, radares, ya, eso ya es, digamos, de cómo uno configure esas funciones. Nosotros las tenemos ahí en el dashboard listas. Entonces, esa es la consulta cuando uno trabaja directo Modbus. Aquí ya está, es el query que tiene W, ¿sí? Un broker, si a un broker que no tenga persistencia le enviamos este comando query, él no va a responder, él solo responde a Modbus. El que tiene persistencia responde a Modbus y responde a query. Entonces W le decimos, separamos con coma el nombre de la base de datos que, como decíamos, tiene de base y el número del puerto, o sea, este mismo número de acá, ¿sí? Y luego la tabla, que sí es como nosotros la queramos llamar. Y aquí aparece la data que le vamos a escribir. Entonces le decimos 0,10. 10 quiere decir, queremos que lea cada 10 segundos. Quiere decir que la mínima periodo de lectura es 1 segundo, cada segundo, ¿sí? Y aquí luego viene la trama que queremos que le esté enviando le estamos diciendo al gateway, queremos que cada 10 segundos le envíe esta trama al autómata. Viene la trama y la clave del autómata, ¿sí? Entonces aquí está, entre estos corchetes está un 0 y está 10, que es 10 segundos, 2 puntos, y la trama que queremos que se le esté preguntando cada 10 segundos al autómata. ¿Para qué? Para que en esta base de datos se vaya guardando esa información. Luego la clave de seguridad del broker de persistencia, que esa clave debe cambiar ya cuando vamos a pasar a producción. Luego le podemos hacer consultas. Mire, SW puede ser de la siguiente manera. Tener el nombre de la tabla, tal como anterior, el nombre de la base de datos de base, el nombre de la tabla, y miren la data, le decimos cada 10 segundos mandamos una consulta para el autómata, aquí está, y luego ponemos punto y le podemos mandar otra. O sea, yo quiero cada 10 segundos preguntarle a un mismo autómata o a otro autómata, porque mire que aquí le estamos preguntando al autómata 0119. Y aquí también le estoy preguntando al autómata 0119, pues yo le puedo preguntar, decirle que cada 10 segundos me le pregunte a 2 autómatas distintos, o le pregunte al autómata y a unas posiciones del RTU. Entonces le puedo poner todas las tramas que quiero que consulte separadas por punto, de manera que yo cada 10 segundos puedo hacer una consulta múltiple, o sea, preguntarle a distintos dispositivos, y cada dispositivo pues aquí pues la clave del autómata, esta sí es del autómata, o sea, los dispositivos en realidad tienen que estar pegados del mismo autómata, no son de distintos autómatas, son del mismo autómata, pero distintas RTUs. Entonces yo puedo hacer una consulta múltiple, y lo que va a hacer el gateway de persistencia es guardar esos datos en sus tablas, para que yo luego pueda con el query R preguntarle a cuál base de datos, a cuál tabla, ¿sí? Lo mismo tenemos la HTTP y el puerto. Y aquí viene el filtro. Yo aquí en el filtro puedo poner el epoch de la fecha inicial en que quiero consultar y el epoch de la fecha final, ¿sí? Yo puedo poner esas palabras clave, first y last. Si pongo, por ejemplo, last solamente, me va a consultar la última lectura, o sea, para estar viendo datos en tiempo real. O si le coloco desde first hasta last, estoy diciendo que quiero leerlas todas. O si le pongo ahí 2 epoch, 17, 0, 28, todos esos números, coma, 17, 0. Entonces, estoy consultando entre 2 fechas específicas. Entonces, lo interesante es que ya luego permite que la aplicación le setean la fecha en que quieren ver, o ella automáticamente, de acuerdo a la fecha de hoy, dice voy a mirar hoy y un mes hacia atrás, y la aplicación lo puede calcular automáticamente, y entonces nos permite consultar de esa base de datos de persistencia los datos que corresponde. Si queremos hacerle algún tipo de limpieza a esa tabla, entonces existe el query C, donde también le decimos cómo se llama la base de datos, cómo se llama la tabla, y con el filtro le podemos escoger qué rango de fechas borra. Por ejemplo, decimos es que no queremos tener
datos de hace 3 meses, entonces borrar todo lo que sea más viejo que 3 meses. Ya eso pues es decisión de ustedes, porque eso depende de cómo quieran llenar esa base de datos. Esa base de datos soporta prácticamente lo que soporte el disco duro. En el caso de estar trabajando con los brokers públicos, pues ahí está todo el mundo, entonces se van a llenar esas bases de datos muy fuerte, y entonces lo que ocurre ahí es que si se empiezan a llenar muy fuertemente, bloquean todo el broker en cierto momento y se cae el servicio para todos. Ese es el inconveniente de estar donde está todo el mundo. Sí, que si alguien no le hace servicio, no hace mantenimiento. Ahora, ¿nosotros qué hacemos en ese caso? Pues también nos debemos que hay un consumo excesivo, pues también se habla con la persona para que ya empiece a pasarse a su propio servidor, porque le está afectando el trabajo a todos los demás. Ese es, digamos, el concepto de cómo desde JavaScript o desde alguna aplicación, pues hasta de Python, podemos hacer las consultas y trabajar con esos brokers. Entonces, si miramos esto aquí en el documento, entonces podemos ver cómo nosotros consultamos directo al broker, ¿sí? Y aquí consultamos fue a través del broker que no tiene persistencia, y nos devolvieron estos datos. Está diciendo que tengo 0 en esas variables del autómata. Devolvámonos hacia el documento, ¿sí? Y vamos acá a donde están las comunicaciones, ¿sí? Entonces vamos por ejemplo, aquí a este, y vamos a hacer ¿sí? Hacer esta comunicación. Vamos a mandar este dato a consultar ¿sí? A ver qué. Aquí le decimos que el 1029, sí, vamos a mirar a ver qué tiene estos. A ver, miremos. No, aquí está consultando a 127. Cambiémosle el 18.191.129.89. 1029, le vamos a consultar todos los datos que haya recolectado el data broker desde ese autómata. Entonces observen lo que nos llegó. Nos llega le dije que todo, ¿sí? Entonces aquí está todo lo que ha leído, ¿sí? Entonces nos dice, aquí nos tiene la fecha y todo lo que leyó. Aquí vienen los datos leídos en una consulta. Aquí hay una consulta que se hizo a las variables a los puertos de entrada del autómata, y por aquí hay otra consulta a los puertos a los registros, a lo que llaman los holding register, pero de memoria flash, o sea, lo que son los ajustes. Entonces aquí vamos a mirar el último registro, la última lectura, y robémonos el epoch. Voy a copiar el epoch, control C, y me voy a ir a ver en qué fecha fue que hizo la última consulta. Me dice que fue el 22 de noviembre a las 8:45. O sea, hace 15 minutos hizo la última consulta. Entonces, miren qué interesante ese concepto, cómo ya nuestras aplicaciones no necesitan estar prendidas todo el tiempo para que cuando el usuario las abra y consulte, tendrá datos de todo el tiempo, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta, por supuesto, de que estamos hablando de telemetría. Cuando decimos telemetría, no es datos de lecturas de variables que son de producción, datos, pero no son datos de laboratorio. O sea, si uno quiere hacer consultas más rápidas que cada segundo, inclusive un segundo es mucho, muy rápido, ya uno usa otros esquemas distintos que son más esquemas que se llaman esquemas de laboratorio remoto. Ya eso no es tanto telemetría, sino ya eso es laboratorio remoto. Laboratorio remoto tiene otras implicaciones. Realmente nosotros no manejamos laboratorio remoto. Laboratorio remoto se consigue con facilidad con National Instruments. Ellos tienen aplicaciones de laboratorio remoto. Realmente ni siquiera las marcas de PLCs más famosos tienen laboratorio remoto. El fuerte en laboratorio remoto es el National Instruments.
o Bentley Nevada o ciertas firmas que sí te permiten capturar, prácticamente hacer osciloscopio a través de Internet, pero nosotros no hacemos osciloscopio a través de Internet, no tenemos esas velocidades de captura, no porque no se pueda o porque podríamos montar esquemas de eso, sino porque ese no es el cometido de estos dispositivos nuestros. O sea, repito, laboratorio remoto no se hace. Son lecturas que inclusive, si uno las observa acá, ve que son relativamente redundantes, o sea, estamos repitiendo los mismos datos casi todo el tiempo. Lo interesante de esto es que uno puede, después de hacer la consulta, pasarla por unos filtros ya en la aplicación de JavaScript, donde puede discriminar la información que necesita para tampoco ir a... Y eso le permite guardar solo la información relevante en sus aplicaciones, ¿sí? Entonces, ese es, digamos, lo que ofrecen estos recursos. De nuevo, son recursos de telemetría, no son recursos de laboratorio remoto, para que tengan eso en cuenta. No es con los recursos de Micrograce que uno hace el laboratorio remoto. No tenemos ninguna herramienta para eso, porque el laboratorio remoto no solo requiere buen ancho de banda, sino que también requiere de unos tratamientos de señal que garanticen que esa medición sí responda en el tiempo a lo que se está pidiendo. Entonces, podríamos hacer, lo que se puede hacer, digamos, en algunos casos es que hay analizadores de red o medidores multifuncionales que se les puede programar, que hagan streaming, o sea, que capturen datos en tiempo real. O sea, hay analizadores de red que pueden capturar toda la señal de 60 Hz, la pueden capturar cada milisegundo y mostrar qué está ocurriendo, o inclusive hay otros hasta de cada microsegundo, y almacenan eso en un buffer, y luego ese buffer puede ser recuperado, ¿sí? Eso podría llegar a ser, y eso que pues usando Modbus y usando los canales de la MP, son canales de tramas de 100 datos cada vez. Entonces, por lo tanto, tiene que montar un algoritmo relativamente complejo para ir capturando esos datos. Eso sería una forma de hacerlo, pero me parece demasiado elaborada. Ahí me parece más recomendable. Cuando uno hace una aplicación de laboratorio remoto, lo primero que hace es cobrar lo que vale eso, y por lo tanto usar los recursos que para eso existen, que son recursos costosos, pero que realmente quien lo necesita lo va a pagar porque el servicio lo vale. Listo. Entonces, ahí está lo que tiene que ver con la estructura de las tramas desde dashboard, cuando vamos a leer datos con persistencia o cuando vamos a leer directamente los datos. Entonces, vemos fundamentalmente lo que veíamos en el documento, que es esta estructura. Ahí la clave es esta estructura que aparece aquí de lo que son las tramas de Modbus TCP. Tanto lo que se le envía al autómata como lo que el autómata responde. Sobre todo lo que se le envía al autómata. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos a través del data broker, el data broker responde en JSON, pero esta parte de lo que se le pregunta al autómata, o se le envía al autómata para consultar datos, o lo que se le envía para escribirle datos, esto hay que tenerlo claro. ¿Para qué? Para poder explotar la lectura y la escritura de datos desde las aplicaciones web, o para inclusive programarle al data broker, programarle los queries para escritura, para que él haga las lecturas correctas. ¿Sí? Cuando yo hago un query, como vimos ahorita, hice un query doble, o sea, una consulta doble, entonces los primeros datos eran de la primera consulta y los segundos de la segunda consulta. ¿Sí? Podríamos preguntarnos, ¿y qué pasa si cuando haga la consulta uno de los dos no le responde? Él tiene una función que él repite la consulta hasta que le responda, no hasta que le responda, lo repite máximo 3 veces. Pero si no, entonces él llena los datos con un indicador de que no hubo respuesta. ¿Sí? Como esos, si bien observamos aquí, estos datos realmente son textos, entonces cuando lleguen puras X es porque la consulta no fue exitosa, si están guardadas X. Si está igual, entonces, ¿por qué? Porque puede que ocurra eso realmente.
Ya si eso ocurrió, tenemos que revisar cómo está nuestra infraestructura, si nuestros autómatas están bien instalados, si están operando en ese momento, porque, por ejemplo, si observamos en los datos que yo acabé de mirar desde el autómata programable, vimos una cantidad de ceros, que eso realmente son una traducción que le hicimos a las X, o sea que todo el tiempo, la mayor parte del tiempo que estuvo en la base de datos consultando, el autómata estaba apagado, ¿sí? Entonces, pero no, en la base de datos se guarda el resultado de la consulta, no el estado del autómata, eso ya lo deben deducir o calcular las aplicaciones que nosotros desarrollemos. Eso es lo que tiene que ver con esta estructura interna del Modbus TCP y las comunicaciones a través del broker con persistencia.